pero somos nosotros los que necesitamos adorarlo a Él, por todo lo que Él es en nuestra vida. Como decimos siempre, los días jueves son días ¿de qué? Son días de trabajo, pero también son días de batalla. Ustedes recuerdan ese episodio en el que los discípulos no pudieron liberar al joven. El padre estaba medio desanimado, le dijo a Jesús que sus discípulos no habían podido liberar al joven. Jesús se indigna un poquito con sus discípulos, recriminando como una generación que no creía, y finalmente los discípulos le preguntan por qué no lo pudieron hacer, por qué no pudieron obtener el resultado esperado. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, y que este género no se desarrolla, no sale, sino con ayuno y oración. Quiere decir esto que cada vez que nosotros destinamos un tiempo al ayuno y a la oración, estamos dedicando un tiempo no religioso para que Dios nos dé algo, sino nosotros ser fortalecidos espiritualmente, porque, iglesia, usted ya lo sabe, pero esto lo tiene que refrescar en todo momento. Usted está en medio de una batalla espiritual. Una batalla espiritual no es algo grotesco, que usted se da cuenta a los kilómetros que algo raro está pasando. Una batalla espiritual es algo muy sutil que el enemigo comienza a lanzar sobre la vida de cada hijo de Dios con el fin de detenerlo, hacerlo tropezar y, si es posible, sacarlo completamente del camino. Creo que la mayoría de ustedes han visto lo que es una pelea de box en algún momento. Y cuando un boxeador logra tocar un punto que el contrario lo siente, el boxeador se da cuenta, el contrario hace un gesto como que ese golpe entró de alguna manera, y pregunta que le haga usted: ¿qué es lo que va a hacer el boxeador que acertó el golpe? ¿Dónde va a golpear? En el mismo lugar donde vio que el contrincante sintió el golpe. El enemigo se encarga de bombardear su vida con dardos de fuego. Y de la misma manera que ese boxeador contrincante, el enemigo reconoce cuando uno de esos dardos de fuego entró en su corazón. ¿Dónde va a tirar los siguientes dardos de fuego? Al mismo lugar, porque ya hay una entrada, porque la persona está sentida. El enemigo va a golpear sobre el lugar en donde usted está sentido. No lo va a dejar y va a pegar por otro lugar, sino en el lugar en donde usted está sentido, el enemigo va a golpear. En varias ocasiones ilustré hablando de un campeón mundial que tuvo una lucha muy encarnizada con el otro boxeador, y llegaron al último round y fue alcanzado por muchos golpes. Y esos golpes los sintieron a tal punto que él en el último round cae de rodillas, y a la cuenta de 8 suena justo la campana. Lo salvó la campana. Va al rincón y ya prácticamente no tenía fuerzas para seguir peleando. No tenía fuerzas ni para pararse. En el mismo rincón el médico le estaba diciendo que renunciara. Su coach le estaba diciendo: se terminó, tiro la toalla. Y él dijo: yo voy a salir, voy a pelear, no voy a perder esta pelea por abandono. Si la voy a perder peleando. Y con las últimas fuerzas que tuvo, se levantó del banquito y fue al centro del ring. ¿Y qué pasó con el boxeador contrincante? No salió de su lugar. ¿Quién ganó la pelea? El que se levantó y salió nuevamente a pelear. Ya no tenía fuerzas, ya no podía, pero su contrincante menos que él, y no salió. Esto es lo que sucede muchas veces en nuestro conflicto con el enemigo. A veces el enemigo acierta un golpe en nuestra vida, nos siente, sigue golpeando en el mismo lugar, y muchas veces nuestras fuerzas no dan para más y renunciamos. Eso es lo que él busca. Sin embargo, siempre vas a tener esa reserva de parte de Dios que te va a permitir levantarte por última vez y presentar ese combate por última vez. Y es ahí donde está la victoria. A veces nosotros creemos que la victoria es que no vengan problemas en nuestra vida, o dar un grito y que el enemigo salga corriendo. Pero la victoria está en conservar la posición de fe
que el Señor nos ha dado y desde ahí resistir al enemigo. Venga lo que venga. El Señor dio el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos a tu vida para que vos puedas resistir de la manera en la que Él también resistió al enemigo en esta tierra. Entonces fuiste llamado a una batalla espiritual. No hay reservas en esto. Cada día se presenta con una intensidad diferente. Cada día es una batalla que si tal vez el enemigo no entró por el mismo lugar, está buscando entrar por otro lugar, pero es una batalla de cada día. No te podés dar el lujo de descuidarte. No te podés dar el lujo de distraerte. No te podés dar el lujo de decir, bueno, hoy me relajo un poco, hago reservas. La batalla del Hijo de Dios es cada día y el enemigo cada día busca sacarte del juego. Entonces es muy importante que nosotros estemos despiertos. Es muy importante que en el tiempo de ayuno y oración entendamos plenamente que estamos liberando una batalla espiritual que ya en Cristo Jesús hemos ganado. Amén. En esta noche vamos a estar hablando acerca de la presencia de Dios. Y puse un título a la palabra que hoy vamos a compartir, que es prácticamente la misma palabra anunciada por el versículo, y es: prepárate para un encuentro con Dios. ¿Cuántos necesitamos un encuentro con su presencia? Prepárate para un encuentro con Dios. Algo que suele pasar a veces es que la palabra de Dios no se interpreta en su contexto y no se interpreta correctamente. Hay una palabra que dice: maldito el hombre que hace la obra de Jehová negligentemente o indolentemente. Muchos predicadores utilizaron este versículo para alentar a la excelencia en la obra de Dios. Sin embargo, este versículo tiene un contexto que no tiene nada que ver con eso. Es Dios hablándole a los enemigos del pueblo de Dios, es un juicio sobre el pueblo de Dios, y Dios le está diciendo a los enemigos del pueblo de Dios que ejecuten ese juicio. No tiene nada que ver con lo que quiere decir. Y pensaba en esta palabra que está en Amós, que nos está hablando de prepararnos para un encuentro con Dios. Sin embargo, el carácter de esta palabra es un carácter judicial, de la misma manera que la palabra anterior de la que hablé. No es que les está diciendo al pueblo, vengan y vamos a disfrutar un encuentro con el Señor, sino prepara tu vida, alinea tu vida, porque es tiempo de dar cuenta. Te vas a encontrar con el Señor. ¿A quién se lo dice el Señor a través del profeta Amós? Perdónenme si no les di el versículo, está en Amós 4:12. A un pueblo que está en una apatía espiritual dada su prosperidad. En su prosperidad este pueblo está totalmente dormido, indiferente a los problemas sociales de la época, a la justicia social necesaria. Discriminaban a las personas, no tenían en cuenta a Dios, pero ellos creían estar bien. Ellos creían que necesitaban más de Dios para seguir de la manera en la que estaban. Y el Señor les está diciendo, no puedo darles más de mi presencia, sino que tenemos que encontrarnos. Tenemos que tener un encuentro para que vos puedas entender cuál es realmente tu estado. Entonces el Señor le está planteando un encuentro judicial. ¿Qué es un encuentro judicial? Es un encuentro en donde la persona de nuestro Señor juzga la vida del individuo. ¿Qué quiere decir esto? El día que nosotros estemos en la presencia de Dios, no va a ser un dedo que nos va a acusar, va a ser la misma luz, la misma persona de Jesucristo, esa presencia que nosotros pedimos en cada momento. Tiene su momento, su tiempo de expresión, y en el momento que se expresa, ¿qué es lo primero que pasa? No es una sensación, porque a veces nosotros buscamos de la presencia de Dios una sensación placentera.
para estar más fuertes y seguir como estamos, pero más fuerte. Para que en la iglesia pase algo lindo y todo el mundo esté enfervorecido y todo. Eso no es presencia de Dios. Pero a veces buscamos eso. A veces buscamos ese entretenimiento y de hecho se ha hecho muchas veces de esto un comercio, una tendencia. En nuestros años de ministerio hemos visto un montón de tendencias y muchas veces se hizo de la presencia de Dios un producto para atracción de las personas. Pero como vos querés tener un encuentro y yo quiero tener un encuentro con la presencia de Dios, yo quiero que realmente podamos entender lo que esto significa. Ese encuentro con la presencia de Dios primeramente nos va a juzgar. Nos va a juzgar desde el lugar correcto. El apóstol Pedro, ¿qué dice? El juicio, ¿por dónde empieza? Por la casa de Dios. ¿Bajo qué contexto el apóstol Pedro está diciendo esto? Bajo un contexto en que la iglesia está siendo perseguida. ¿Por qué está siendo perseguida? Por ser justos. Entonces el apóstol Pedro contrasta esto y dice, si el justo por la justicia está siendo perseguido, está siendo purificado, está siendo limpiado, ¿cuánto más a aquel que no tiene nada que ver con Dios, con la justicia y con nada? La presencia de Dios empieza limpiando la vida del Hijo de Dios. Aquel que es indiferente, aquel que se mantuvo aparte, igual que el Hijo de Dios va a estar delante de la presencia de Dios. El Hijo de Dios fue juzgado. ¿Cuándo es juzgado? A través de esa carga, a través de esa lucha que en el mundo se ríe. Cuando tu conciencia está siendo de alguna manera oprimida, ¿por qué razón? Porque hay maldad en vos y eso se está tratando en esta faz temporal. Muchos se ríen de eso. No le tenés que dar tanta importancia a eso. Te vas a deprimir, vas a estar mal. Pero ahí es donde la presencia de Dios está comenzando a tratar. El indolente va a tener que tratar en el momento en el que se presente delante de Dios, pero vos estás siendo tratado ahora y la presencia de Dios juzga a la manera de exponer tu vida completamente. Pero ese juicio tiene que ver con una restitución, tiene que ver con una restauración. Es necesario que lo que está mal salga para poder ser arreglada tu vida. Es necesario que no pasen los años llevando lo mismo que te hace caer siempre. Es necesario que eso de una vez por todas sea resuelto para que haya una renovación verdadera, porque finalmente la presencia de Dios es para renovación del individuo, no es para placer. Es para que cada uno de nosotros seamos renovados. Y no somos renovados si no somos confrontados. Y si nosotros aceptamos nuestro estado como bien, nos vamos a cerrar a esa manifestación de la presencia de Dios y la vamos a esperar como una magia, como un sueño, como algo efímero, como una sensación. Y de esa manera muy fácilmente vamos a ser engañados por aquellos que no predican la verdad. Y la presencia de Dios siempre tiene que ver con la plenitud del Hijo de Dios. No podemos ser plenos si no somos confrontados. No podemos ser plenos si no somos restaurados. La presencia de Dios trae eso sobre la vida de cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver a lo largo de toda la palabra de Dios. Cada vez que la palabra de Dios nos habla de que su presencia se expresó delante de un hombre de Dios, hubo un desnudarse, hubo un vestirse, hubo una renovación espiritual. Cuando yo busco la presencia de Dios, estoy buscando primeramente enfrentarme conmigo mismo. Segundo, conocerlo a Él. Tercero, ser lleno de toda esa plenitud. La pregunta es, ¿estás dispuesto a enfrentarte con vos mismo? ¿Estás dispuesto a que la luz de Dios te exponga y tal vez darte cuenta que el problema no es el otro, sino sos vos? Que el problema no es lo que toda la vida consideraste que fue el problema, sino que el problema está adentro tuyo y que tiene que ser resuelto de una vez por todas para crecer. La presencia de Dios nos va a enfrentar a este desafío. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos
a ser confrontados en esta noche por la presencia de Dios a este desafío? Me gustaría que a través de la vida de Jacob nosotros podamos ver 3 experiencias que Jacob va a tener con la presencia de Dios. Y tal vez, como decimos siempre, porque la Biblia no habla por casualidad o no da historias de hombres por casualidad, sino la historia de esos hombres tiene la función de reflejar nuestras vidas también. Entonces vamos a ver que este hombre, este patriarca, va a tener experiencias con la presencia de Dios, y yo quiero que a través de estas experiencias nosotros tal vez podamos vernos reflejados y podamos delante del Señor ajustar lo que no está bien. El primer punto, para aquellos que les gusta anotar los puntos, es cuando su presencia es desestimada. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la vida de Jacob, y nosotros vamos a ver que Jacob, en una primera instancia, tiene una experiencia con la presencia de Dios, pero lo que va a hacer Jacob va a desestimar la presencia de Dios. Génesis 28, 16 en adelante, dice así: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto en la cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque es Luz, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob votos diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardase en este viaje en el que voy, y me diese pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que Él me diere, el diezmo apartaré de ti, para ti. Decime si eso no es un menosprecio respecto a la presencia de Dios. Dios se va a manifestar a este hombre, y este hombre va a decir, luego de que su presencia se manifieste: si vos haces todo lo que yo te pido que hagas, todo lo que yo quiero que hagas, entonces vos vas a ser mi Dios. Es una manera de menospreciar la presencia de Dios, y no es algo distinto a lo que muchas veces hacemos nosotros. Muchas veces la presencia de Dios se manifiesta en la alabanza, en la adoración, a través de la palabra, y estamos tan enfocados en lo nuestro propio que menospreciamos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué Jacob la desprecia? Porque Jacob quería la bendición sin rendición. Ese es un mal que está presente en la iglesia de hoy. Queremos la dádiva de Dios que venga junto con su presencia, pero nosotros no nos rendimos a Él. Y esto lamentablemente va a habilitar un punto que es muy delicado, que es el punto del engaño. Cuando yo quiero lo de Dios sin rendirme, voy a generar en mi vida un engaño. Y voy a comenzar a caminar un camino de engaño religioso. Si yo no me doy cuenta a tiempo, si yo no entiendo la verdad a tiempo, esto puede llevar mucho tiempo. Jacob está buscando no la presencia de Dios, está buscando el resultado de las cosas. No le interesa Dios, le interesa que la bendición de Dios esté presente en su vida. Muy en lo profundo del corazón a menudo suele pasar esto. Queremos que Dios sea el medio de nuestra provisión, queremos que Dios sea el medio de nuestra alegría, pero no queremos que sea la persona céntrica en nuestra vida. Queremos la bendición, pero no queremos la rendición. Y esto es lo que hace Jacob. Y esto nos mete en un engaño, en el engaño religioso, en el engaño de considerar que la presencia de Dios está en nuestra vida cuando Él no está en el centro de nuestro corazón.
El sentir sensaciones y decir, estas sensaciones, estas inclinaciones son Dios para mi vida, cuando jamás me rendí a Dios. Bueno, esto es un poco lo que va a hacer Jacob. Jacob se va a engañar y Jacob va a decir, bueno, finalmente la promesa me fue dada a mí. Entonces yo, al ver que mi madre estaba amargada por la vida de mi hermano, la vida desordenada que mi hermano llevaba, yo cedí a lo que mi madre me dijo y engañamos de esta manera a mi padre, porque mi padre estaba mayor, mi padre no veía, y como no veía a mi padre, no veía las cosas que hacía mi hermano, y se podía equivocar mi padre y bendecir a mi hermano en vez de bendecirme a mí, entonces también tuve que engañar a mi padre. La realidad es que él engañó a todo el mundo para poder obtener la bendición de Dios, porque jamás se rindió. Y muchas veces nosotros, querida iglesia, queremos acceder a la bendición de Dios a través del engaño. Muchas veces convivimos con ídolos en nuestra vida, con pecado en nuestra vida, no confesado, no reconocido, y queremos avanzar como si Dios no se diera cuenta de eso. No nos rendimos y nos extendemos a la bendición. Y la realidad es que el Señor para donde nosotros paramos. Donde tenemos el problema sin resolver, Él se detiene. No sigue avanzando. Nosotros creemos que avanzamos, pero no avanzamos. Nos movemos, pero no avanzamos, porque no nos hemos rendido. Y ahí queremos presencia de Dios. Y ahí queremos bendición de Dios. Y no nos estamos dando cuenta que la presencia nos está llevando al verdadero lugar y la estamos menospreciando. El Señor le está diciendo finalmente, yo te voy a traer a Betel de nuevo, al lugar del encuentro, yo te voy a traer. ¿Cuál era la idea? Que Jacob nunca hubiera salido de ahí. Que Jacob hubiera entendido que si Dios está aquí, ¿dónde voy a ir yo? ¿Para qué ir a otro lugar si el Señor está aquí? Lo que pasa es que ahí Jacob tenía que ponerse a cuenta, tenía que enfrentar lo que él no quería enfrentar. Y eso es lo que suele pasar en nuestra vida. A veces hay cosas, iglesia, que no las queremos enfrentar y queremos avanzar sin haber resuelto ese problema. Y nos vamos a mover y vamos a hacer cosas que tal vez den resultado, pero vamos a estar en el mismo lugar. Nos vamos a estar engañando a nosotros mismos hasta que no resolvamos ese problema. La presencia de Dios se va a manifestar y va a mostrarnos ese problema. Entonces lentamente nos vamos a comenzar a correr de la presencia de Dios. Y vamos a buscar otra cosa que imite a la presencia de Dios. Pero no la presencia de Dios que nos va a exponer realmente. ¿Lo entendemos así, iglesia? Luego del engaño va a comenzar un movimiento en la vida de Jacob, que es el movimiento propio de todos aquellos que han abrazado el engaño en sus vidas, que es pretender que avanzan y no avanzan. Hay movimiento, pero no hay crecimiento. Hay actividad, pero no hay renovación espiritual. Cuando yo tengo que entrenar, antes, ahora no, pero antes, cuando entrenaba en los gimnasios a las personas, había una cuerda que se ataba a un barandal como este. Esto es una base para estiramiento. Y esa cuerda era un elástico en donde uno salía corriendo, pero hay un momento que esa cuerda elástica frenaba y vos lo que hacías era en el mismo lugar y no avanzabas. Y no solamente no avanzabas, sino que toda la tensión que habías hecho, cada vez tenías que hacer más fuerza y retrocedías. Bueno, eso es lo que pasa un poquito en la vida del Hijo de Dios cuando abrazó el engaño en su vida. Cuando despreció la presencia de Dios y abrazó el engaño en él. Corre y cree que va hacia adelante, como Jacob creía que escapando de su hermano iba para adelante, pero iba para atrás. ¿Por qué? Porque la raíz del problema no estaba afuera, estaba en él. Él decidió escapar con una raíz de la cual no iba a poder escapar nunca. La persona que se miente a sí misma
La persona que abraza un engaño en su vida, que no lo confiesa, que no lo pone delante de la presencia de Dios cuando la presencia de Dios se manifiesta, vive toda una vida escapando, pero escapando de una raíz que tiene adentro. Escapando de uno mismo, no de afuera, no de la gente. Probablemente uno diría, pero está escapando de su hermano que lo quiere matar. Bueno, pero después tuvo que escapar de su suegro y vivió escapando siempre. Porque la raíz estaba adentro de él. Cuando tenemos en nuestro corazón raíces que no están resueltas, vivimos escapando. Vivimos en una continua actividad que no nos está llevando a ningún lado. Porque menospreciamos la presencia que estaba descubriendo esa raíz. Cuidado con menospreciar la presencia de Dios. Cuando su presencia es una batalla. Génesis 32, 26. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque ya raya el alba. Pero Jacob le respondió, no te soltaré si no me bendices. Hay un momento que cuando este engaño está presente en la vida, al principio parece que compartimos las cosas. Parece que, bueno, estamos con la presencia de Dios, entendemos, pero comienza a pasar el tiempo y nos vamos dando cuenta de que eso no es real en nuestra vida. De que estamos lejos de lo que estamos estudiando, de lo que estamos aprendiendo, de que no estamos avanzando, de que estamos repitiendo las mismas cosas. Y comienza a haber una saturación en nuestro corazón. No solamente una saturación adentro, una saturación también de las cosas de afuera. Es como que todo se detiene, como hacíamos con la correa, se detiene en un punto. Ya yo salí corriendo, pero ya no puedo seguir. Y no solamente no sigo corriendo, sino retrocedo. Porque se llegó a un punto de saturación. En ese punto Jacob despreció la presencia de Dios y con engaño quiso arrebatar la bendición. Pero ahora, en esta batalla va a haber un cambio. Jacob está diciendo, yo no te voy a dejar si vos no me bendecís. Al principio la bendición para él era algo fácil. Bendecime y yo sigo. Pero llegó a un punto en el que se dio cuenta que eso no funciona. Que la bendición no es eso, que la bendición es otra cosa, que la bendición es ser libre de esa raíz de engaño que tengo adentro mío, porque me doy cuenta que no escapo de mi hermano, no escapo de la situación, estoy escapando de mí mismo, porque eso está adentro mío y eso lo tengo que resolver. Y eso, iglesia, no se resuelve un día. Por eso esa batalla duró toda la noche. Esa batalla era con el ángel de Jehová y el ángel de Jehová es Cristo. Esa batalla era con la persona de Cristo y con el engaño de Jacob. Esa persona exponía a cada momento, en cada giro de la batalla, exponía el engaño, la mentira y todo lo que había en Jacob. La bendición estaba comenzando a formarse en la vida de este hombre. No era algo rápido, no era algo mágico. Era fruto de un proceso, de haber llegado a un límite y de no conformarme con nada menos que no sea con la pureza de la presencia de Dios, con la promesa, con lo que Dios quería estar dándome y no con nada inferior a esto. Hay un momento el que ya no me puedo mentir más. Hay un momento en el que ya no puedo postergar más las cosas. Hay un momento en mi vida en que le tengo que llamar a cada cosa por su nombre. Porque si no, tanto la bendición como la presencia sigue siendo un engaño para mi vida. Yo tengo que enfrentarlo tarde o temprano. Y para esto hay una batalla. Y en esa batalla hay una conquista, la conquista de mi propio corazón. Y esa conquista
es a partir de la rendición, algo que jamás Jacob había hecho. Jacob nunca se rindió. Y este mundo festeja cuando hay temperamentos así, ¿no? Temperamentos que no se rinden nunca. Pero con Dios es todo lo contrario. Dios festeja el espíritu humilde, aquel que tarde o temprano reconoce que solo no puede y se termina rindiendo delante de Él. Y esa es la manera de ser conquistado por Él. Nosotros necesitamos la presencia de Él manifiesta para podernos rendir delante de Él. No para usarlo eso para nuestra vida, decir, uy, qué lindo, lo sentía el Señor, y después salgo y sigue todo igual. Esa presencia me desnuda, esa presencia me hace encontrar con esa raíz de saturación, esa presencia me lleva directamente a la rendición. Y cuando yo me puedo rendir delante de Él, es cuando realmente comienzo a restaurar el sentido de su presencia. Mientras tanto escapé, mientras tanto me engañé, mientras tanto pasé las consecuencias de todo esto, pero ya no quiero buscar la bendición fácil. Yo quiero ese mismo que se presentó en Betel, aquel mismo que me mostró cuán terrible era ese lugar porque Él estaba. Yo quiero a ese. Yo quiero lo verdadero y yo me aburrí de ser llamado Jacob, que quiere decir sustituidor y engañador. Yo quiero de una vez por todas ser liberado de esto, y esta liberación es a partir de un proceso, es a partir de una batalla en la que Él conquista mi vida y yo termino rindiéndome. Mientras yo sigo peleando con mis propias fuerzas, no puedo participar de esto. Pero cuando yo finalmente me rindo delante de Él, su presencia es la que va a comenzar a llenar mi vida y su bendición no va a ser sola sin Él. Hoy buscamos resultados sin persona, iglesia. Hoy buscamos obtener algo ignorando a la persona. Y esto es lo que hizo Jacob durante toda su vida. Quería lo que Dios tenía para él, pero no le interesaba la persona de Dios. Y la realidad es que cuando nosotros entramos en este círculo, nos hacemos Jacob, nos hacemos engañadores, porque la persona de Jesucristo es la que a nosotros nos guía, nos da límites, nos da dirección. Vamos detrás de resultados. ¿Y sabés qué pasa cuando vamos detrás de los resultados? Vamos detrás de lo que nosotros queremos. No vamos detrás de lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo mencionamos con el nombre de Dios, pero la realidad es que lo que nosotros queremos hacer. Y estamos totalmente dispuestos a correrlo a Dios de la ecuación para poderlo alcanzar. Muchas veces, en buenas decisiones, buenas oportunidades, vas a tener que decidir entre el resultado bueno o la presencia de Dios. Si el resultado bueno va a llevar a que tengas que correr la persona de Él para alcanzarlo, eso nunca va a ser la voluntad de Dios. Y esta fue la trampa en la que cayó y le absorbió toda la vida a Jacob. Jacob quiso la bendición sin el dador, quiso el resultado sin la persona. Y esto tiene que quedar grabado en nuestra vida, iglesia. Primero está la persona y después está el resultado. Y la persona garantiza el resultado. Cuando Cristo es el centro de tu vida, el resultado de las cosas está garantizado. Pero cuando las cosas son el centro de tu vida, vas a perder lo más importante de todo, que es Cristo. Amén. Y finalmente, cuando su presencia significa un retorno al primer lugar, un retorno a Betel. Génesis 35, 1 al 3. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en el que he andado.
¿No hay algo que te suena raro acá? ¿Qué le está diciendo Jacob a todo el pueblo que estaba con él? Ahora el Señor me está diciendo que tenemos que volver a Betel. Tiene que volver al lugar a donde tiene que resolver el problema y por ende tiene que pasar por donde está el hermano, que supuestamente el hermano lo quiere matar a él. Tiene que pasar por ese lugar y tiene que encontrarse en el lugar de la presencia. Ahora le está diciendo al resto del pueblo que venía con él, dejemos todos los ídolos en Siquem. ¿Qué hacen los ídolos en el pueblo de la persona que está buscando la bendición de Dios? La persona que escapa de la presencia de Dios colecciona ídolos para su vida. La persona que busca la bendición de Dios y lo deja a Él, va coleccionando ídolos. ¿Y cuáles son esos ídolos? Son los argumentos que justifican su posición. Son los argumentos que justifican que se está escapando de Dios. Son los argumentos propios que se forman, porque como dice el apóstol Pablo, ídolos no hay, son las cosas que construimos nosotros desde nosotros mismos. Y cuando escapamos de la presencia de Dios, comenzamos a anexar ídolos que son los argumentos que justifican nuestro escape. Pero cuando el Señor te dice, hay que volver a Betel, no podés volver con los ídolos, porque en esa batalla con el ángel, todos esos ídolos tienen que caer. No puedo compartir mi corazón con los ídolos de mi propio argumento y con la voz de Dios en mi vida. No puedo levantar mis propios argumentos de lo que tendría que ser Dios, como los levantó Jacob en su salida, sino que tengo que rendirme definitivamente a Él y decir, Señor, sea tu voluntad y no la mía. No pueden ser esos ídolos. Y esos ídolos, ¿sabés cómo te vas a dar cuenta que están en tu corazón? Porque cuando alguien los toca, los defendés con uña y dientes. Que alguien toque tu ministerio, que alguien toque tu manera, tu forma, lo tuyo, lo vas a defender con uña y dientes. Como el padre de Gedeón y la gente de Gedeón, que cuando fueron a derrumbar el ídolo, para que Dios pudiera bendecir al pueblo, lo querían matar a Gedeón. Cuando alguien toca el ídolo, lo defendemos con un celo consumidor. ¿Por qué razón? Porque la vida del engañador está edificada en ídolos. Y no podemos volver al encuentro con el Señor con esos ídolos. Los tenemos que dejar en Siquem, no los podemos llevar a Betel. Cuando Jacob emprende la vuelta a Betel, tiene una recaída. ¿Cuál es esa recaída? Que el Señor le dice, volvé a Betel. Y él en el camino hace una parada. Y esa parada es en Siquem. ¿Por qué para Jacob en Siquem? Son muchos años de engañador. Son muchos años de tener ídolos en su corazón. Son muchos años de escapar de Dios. Y ahora Dios lo conquistó, pero todavía siguen quedando cosas. Dios trata nuestra vida con todo lo que queda dentro nuestro. Pero si nosotros no vigilamos esas áreas, puede en algún momento desviarnos del camino a Betel. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Jacob pensó que en Siquem podía encontrar un mejor bienestar para su familia. ¿Cuántas veces nos rendimos a Dios porque nuestra vida no da más? Porque realmente no podemos más, porque llegamos a lo último. Y cuando Dios comienza a bendecir, que nos rendimos y Él empieza a bendecir, inmediatamente volvemos a retomar lo viejo y queremos hacer reservas para nuestra vida en vez de seguirlo a Él al lugar al que Él nos está llevando. ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia familias que han sido bendecidas por el Señor? Que llegaron acá con lo último que tenían y fueron bendecidas por el Señor. Y después de ser bendecidas, comenzaron a retirarse porque ya no había tiempo para esto, no había tiempo para el otro, y terminaron volviendo nuevamente al lugar al que estaban. Siquem
era un lugar prometedor de manera natural. Pero en Siquem, en ese estacionamiento, en esa pequeña desobediencia, Jacob estuvo a punto de echar a perder el propósito de Dios. ¿Qué pasó en Siquem? Su hija fue violada por un príncipe. ¿Qué pasó en Siquem? El príncipe quiere hacer un acuerdo con Jacob para unir el pueblo con el pueblo de esta tierra. Estuvieron a punto de echar a perder todo, porque Jacob no quiso llegar al lugar del encuentro, al lugar de la presencia. Él quiso quedarse en otro lugar que pensaba que iba a ser mejor. ¿Cuántas veces nosotros cantamos ir más profundo, hablamos de meternos en el río más profundo, pero cuántas veces nos quedamos a la mitad porque nos parece que es demasiado ir más adentro? Pero el propósito no está a la orilla, el propósito está adentro. El propósito no está cuando vos haces pie, el propósito está cuando podés nadar, cuando el río mismo te va llevando. Bueno, él no entendió o no quiso entender, o todavía el viejo Jacob hacía una mala pasada y pretendió quedarse en un lugar antes de Betel. Y el resultado fue terrible. Los hijos tomaron un mal concepto del padre, el padre lamentablemente no reaccionó de la forma correcta, casi se echa a perder el propósito porque Dios lo quería en Betel. ¿Por qué a veces en lugares que aparentemente son buenos no podemos estar bien y hay tanto conflicto? Porque no es el lugar de Dios para tu vida. Hay otro lugar, es el lugar de su presencia. Y el lugar de su presencia es el lugar en donde vos ya no sos un engañador. El lugar de su presencia es el lugar en donde Él es Señor de todas las cosas. En el lugar de su presencia no hay lugar para el engaño ni para los ídolos. En Siquem sí, en otros lugares también, pero no en Betel. El camino era volver al lugar que Él había dejado. Volver al lugar de la presencia que Él había menospreciado en algún momento. Cuando vos ves los desliz de los hombres de Dios, siempre vas a ver que ellos dejaron algo. Dejaron la presencia de Dios. Se corrieron de la presencia de Dios. Y esos hombres de Dios, como tenían un corazón para con Él, fueron restaurados. Y ese punto de restauración, ¿cuándo fue? Cuando volvieron a la presencia de Dios. Esto lo tenemos que tomar, iglesia, para nuestra vida. Yo como pastor anhelo la presencia de Dios en su iglesia. Anhelo la presencia de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Pero es importante que podamos entender que la presencia de Dios no es un show. La presencia de Dios no es un bienestar para la persona que todavía es engañadora y que todavía tiene cosas guardadas y que no las quiere soltar. La presencia de Dios tiene una parte judicial en la que nos desnuda para poder ser renovados por Él, para poder ser llenos de su plenitud. Él trata con la vida de cada uno de sus hijos. El bienestar de cada uno de nosotros no está en que las cosas nos salgan bien, está en que día tras día seamos transformados a la imagen de su Hijo, y eso solamente lo podemos hacer en su presencia. Entonces, tomemos el ejemplo de este hombre. Y tal vez tuviste contacto con la presencia de Dios y la presencia de Dios de alguna manera marcó tu vida. Pero tal vez después la menospreciaste porque tomaste vos las riendas de las cosas y quisiste llevar las cosas para tu lado. Y por no dejar tratarte por la presencia de Dios, fuiste aceptando el engaño en tu vida. Y ese engaño te fue llenando de ídolos, que de alguna manera querías justificar lo que no estaba bien. Pero eso cerró tu camino y decidiste entrar en una batalla íntima con Él. Y en esa batalla íntima con Él fuiste aceptando cada una de las cosas de las cuales antes escapabas. Al aceptarla te fuiste dando cuenta que fortaleza tras fortaleza fue cayendo en tu vida y que te fuiste encontrando con lo que Dios realmente había formado en vos.
Y Dios te dijo, es hasta Betel. Pero tal vez en el camino te pareció demasiado y paraste un poquito. Y en ese parate te diste cuenta que lo viejo comenzaba nuevamente a funcionar. Entonces dijiste en ese momento, definitivamente es Betel. Es el lugar de su presencia. En esta noche, yo quiero preguntarte, ¿te escapaste de Betel? ¿Formaste ídolos en el camino? ¿Te está llamando el Señor nuevamente a ese lugar de su presencia? Inventaste una presencia que realmente no es tal. Es una sensación, es otra cosa, pero no es su presencia. ¿Te estás animando a llamar las cosas por su respectivo nombre? Porque la presencia de Dios te lleva a ese lugar. Por supuesto que la presencia de Dios está para ser derramada en la vida de cada uno de nosotros. Pero la pregunta que yo hago es la pregunta que el profeta hizo a su pueblo, o la frase que el profeta le dio a su pueblo. Prepárate para un encuentro con Dios. ¿Estás preparado para un encuentro con Él? Te vuelvo a repetir de nuevo la pregunta. ¿Estás preparado para un encuentro con Él? Te la vuelvo a repetir de nuevo. ¿Estás preparado para un encuentro con Él? Vamos a ponernos de pie. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a